Ya bien, continuaremos. Entonces, ¿no hay, hay alguna consulta del anterior problema? ¿Te ves alguna parte no has entendido? ¿Consultas antes de pasar al siguiente? Ya bien, aquí me he equivocado un poco, ¿está bien? Luego, bueno, me imagino que en ingeniería más esta parte, la entropía total del sistema o la suma de las entropías del sistema, siempre, si es un proceso reversible, siempre es cero, ¿está bien? Siempre es cero. Y es una manera, bueno, de tipo verificar, ¿no? Si haces por separado las entropías de todos los procesos y al final los sumas, debería de ser cero. Entonces, ustedes van a hacer ¿qué? Los entropías para cada proceso, ¿está bien? Para, para cada proceso, ¿está bien? Está fallando este lápiz. Para cada proceso del problema, ¿está bien? Porque la total sabemos que es cero, ¿ya? Puede ser una pregunta teórica también, ¿no? Si entra al examen, entonces la entropía, la variación de entropía, eso sí es, ojo, también variación de entropía se lo decía, porque la entropía como tal no es la variación de entropía en un sistema cerrado, reversible, cero, ¿está bien? Obviamente para cada subsistema hay entropía, excepto para los procesos adiabáticos, ¿no? Porque como son espontáneos, también la entropía es, o la variación de entropía es cero también en esa parte. Pero vale, tenemos otro problemita con ciclos adiabáticos, ¿no? Que eso es lo que ya han visto en el colegio, me imagino. Bien, ¿no? El problema dice lo siguiente. Considere n moles de un gas ideal. Considere n moles de un gas ideal que describe un ciclo termodinámico, que describe un ciclo termodinámico. Considere n moles de un gas ideal que describe un ciclo termodinámico A, B, C, D, A. Un ciclo termodinámico A, B, C, D, A. Recorrido en sentido horario. Recorrido en sentido horario. Dos puntos. A y B y C, D, A, B y C, D son adiabáticos. A, B y C, D son adiabáticos. Coma. B, C y D, A son isobáricos. Son isobáricos. Son isobáricos. A las presiones presión de B y presión de A respectivamente. A las presiones presión B y presión A respectivamente. Punto seguido. Si la relación de, si la relación de calores específicos es gamma, si la relación de calores específicos es gamma, coma, calcular. Si la relación de calores específicos es gamma, coma, calcular. Inciso A, rendimiento del ciclo. Calcular rendimiento del ciclo. Inciso B, variación de entropía en cada proceso. Variación de entropía en cada proceso. Coma, si en los procesos isobáricos la relación de volúmenes es 3. Si en los procesos isobáricos la relación de volúmenes es 3. ¿Está bien? Si en los procesos isobáricos la relación de volúmenes es 3. Bien, entonces aquí no nos da gráficas, dan cuenta, hay problemas, a ver si en el examen puede entrar, donde no te da una gráfica, ¿no? Pero ya te da más o menos los puntos, el sentido y, y qué más, así más o menos algunos datos, ¿no? Del ciclo. En este caso rápidamente vamos a dibujar. Tenemos un proceso. Está fallando esta cosa. Este es volumen y expresión, ¿no?
Listo. Bien, aquí tenemos, nos dice que tenemos dos adiabáticos y dos isobáricos, ¿no? Dos procesos isobáricos, ¿no? A presión constante. Entonces yo voy a armar función de eso, ¿no? Aquí tan, punteaditos, procesos isobáricos, ¿no? Y dos adiabáticos, ¿no? Sabemos que si los adiabáticos van en isotermos, ¿no? Pues un isotermo aquí, otro isotermo aquí, otro isotermo aquí y otro isotermo aquí, ¿sí? Los adiabáticos, ustedes ya saben qué forma tienen, ¿no? Bien, sabemos que los procesos adiabáticos van de un isotermo a otro, ¿no? En este caso vamos a suponer que va de aquí, ¿está? Luego este isotermo también de aquí hasta aquí, ¿no? Está fallando esta cosa. ¿Qué pasa? Algo así, ¿no? Entonces son dos adiabáticos. Y dos isobáricos son los que conectan, ¿no? Entonces vamos una recta ahí y una recta ahí. Listo. Este es el proceso que tenemos, ¿no? Este es el proceso que tenemos. Dos adiabáticos y dos isobáricos, o dos isóbaras, ¿no? Bien, pondremos a ver los sentidos de este, para tener uniformidad. Ya, no importa, quiero comencemos. Sentido horario mencionamos, pero el cojo es muy importante también eso. Es como sentido horario, esto va ahí, de ahí va ahí, de ahí va ahí, de ahí va abajo y vuelve ahí. O sea, A, o sea, B, C, D y volvemos en A. ¿Está bien? Tenemos este ciclo termodinámico. Bien, ¿qué nos pide hallar? Hallar, nos dice hallar rendimiento y también nos pide hallar variaciones de entropía para cada proceso, ¿no? Variaciones de entropía para cada proceso. Lo mismo que ustedes van a hacer los que tienen optativo aquí arriba, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí, similar van a hacerlo para este problema de aquí arriba. Bien. Los datos muy importantes, ¿sí? Porque aquí este es un problema tipo algebraico, ¿está bien? ¿Qué datos nos dan? A ver, tenemos que leer el enunciado. ¿Nos dan? ¿Qué datos nos dan? A ver, volveré a leer el enunciado. Es un gas ideal, se describe un ciclo termodinámico, recorrido sentido, adiabáticos. Ah, ya. Cuando están isóbaras, la isóbara B y C y DA, a las presiones PB y PA. Ahí es muy importante. Vamos, BC es una isóbara. Esta es una presión de, me dice PB, ¿no? Y DA es una isóbara que tiene una presión en A, PA, ¿no? Presión A. Respectivamente, si la relación de calores específicos es gamma, ah, ya, es como un dato indirecto, ¿ya? Entonces aquí los datos son presión de B, presión de Na, el gamma es un dato, así como un dato lo consideramos. ¿Qué más? La variación de la entropía de cada proceso, ¿ya? Y en los procesos isobáricos, la relación de volúmenes estresas. Muy importante eso, ¿ya? ¿Por qué? Aquí tenemos un proceso isobárico y proceso isobárico, ¿no? De B a C y de A. Entonces, el volumen en C, ¿está bien? Aquí pongo el volumen en C, aquí volumen en C, aquí vamos a tener volumen en D, ¿no? Aquí vamos a tener volumen en A, y aquí tenemos volumen en B. Entonces, me dice la relación de los volúmenes en los procesos isobáricos es 3. Entonces, ¿qué significa eso? Muy similar a lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Entonces, para el proceso isobárico de B a C, el volumen de C dividido entre el volumen de B es 3. Y en el proceso isobárico de D hacia A, el volumen de D dividido entre el volumen de A es 3 también. Es muy importante eso, ¿está bien? Entonces aquí lo que le quiero decir es volumen C dividido entre el volumen B igual el volumen de D dividido entre el volumen de A es 3. ¿Está bien? La relación de volúmenes es 3. Bien, entonces ¿qué quiero decirles con esto? ¿Ya? Nuestro problema y todos los datos, bueno, lo que vamos a hallar en este caso es rendimiento y la entropía,
debería estar en función de estas tres variables. Ah, ya, n más, ¿no? Porque me dice para n moles, ¿no? Y n más lo meteremos aquí. Número de moles n. N más, ¿ya? Número de moles n. Entonces nuestros resultados sí o sí tienen que estar en función de estas cuatro variables, ¿está bien? De estas cuatro variables. No puede estar en función de la temperatura, no puede estar en función de los volúmenes, ¿está bien? Sí o sí tiene que estar en función de presión, el gamma y el número de moles, nada más. ¿Por qué? Porque van a ver si se puede resolver rápidamente el problema, sí, ¿no? Pero van a tener en función de temperatura y volumen, pero como el problema no nos da esos datos, sí o sí hay que convertirlos y que esté finalmente en estas cuatro variables, ¿está bien? Listo. Entonces, pues rápidamente, como siempre hacemos, vamos a definir, ¿no? Calores suministrados, calores rechazados y trabajos netos, ¿no? En este caso, como el anterior, el trabajo neto va a ser el área que encierra esta curva, ¿no? Es el trabajo neto, ¿no? Ya les he explicado, ¿no? El área que encierra el ciclo es el trabajo neto. Listo. Calores suministrados. Ya es muy importante también esto. Cuando tenemos procesos adiabáticos, el calor es cero, ¿está bien? Porque son procesos espontáneos, ¿no? Entonces, en BA y de CAD el trabajo es cero, ¿ya? ¿Por qué? Son procesos adiabáticos, ¿está bien? El calor es cero. Así que de entrada A y B y CD, calores suministrados o rechazados, cero, ¿sí? No existen esos dos calores en esos puntos, porque el calor es cero. No existe transferencia de calor. Bien, vamos de B a C. Estamos siendo de una isoterma, porque sabemos que aquí estamos formada por isotermas, menor a una isoterma mayor, ¿no? Desde una temperatura menor en B a una temperatura mayor en C. Por lo tanto, se aumenta la temperatura. Por lo tanto, aquí se suministra calor, ¿no? Se suministra calor. Mientras que de D hacia A, ¿sí? De D hacia A, vamos de una isoterma de mayor temperatura a una isoterma de menor temperatura. Por lo tanto, aquí se rechaza calor, ¿no? Calor rechazado. Listo. Bien. Entonces, como aquí sabemos que el calor aquí es cero y aquí el calor es cero, ¿no? Porque es un proceso adiabático. Pero es muy importante esa parte. Entonces, directamente el calor suministrado total del ciclo es el trabajo de B hacia C. Y el calor rechazado total del ciclo es el calor que se rechaza en el proceso de D hacia A. Nada más, ¿no? El trabajo neto nuevamente es más complicado hallarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una figura irregular también, ¿no? No sabemos, la diabático no sé muy bien qué función más o menos se asemeja, ¿no? Así que rechazamos el trabajo neto, ¿no? O si no, también nuevamente pueden hallar el trabajo neto sumando, ¿no? Todos los trabajos, ¿no? Todos los trabajos. Porque el calor es cero, pero el trabajo no es cero, ¿no? Muy importante esa parte. Y entonces vamos a hacer directamente por la ecuación del anterior, ¿no? Donde tenemos que el rendimiento, porque para mí es más fácil, ¿no? El rendimiento va a ser uno menos calor rechazado sobre calor suministrado por 100%. Y esto está en valor absoluto, ¿no? Les he explicado por qué. Bien, entonces rápidamente calcularemos esa parte. Vamos a calcular primeramente el calor suministrado, ¿sí? Calor suministrado. Que únicamente el calor suministrado total de nuestro ciclo directamente es el calor que se suministra en el proceso B a C, ¿no? En el proceso B hacia C. No hay más, ¿sí? Es el único proceso donde se suministra calor al ciclo. Bien, entonces, bueno, bien, entonces rápidamente calcularemos. Bien, tenemos un proceso isobárico, ¿no? O si ustedes buscan sus tablas, el calor en un proceso isobárico es NCP, temperatura 2 menos temperatura 1, sí está, ¿no? Pero para nuestro caso,
¿Cómo lo hacemos? A ver, esto es el calor suministrado, en este caso sería, esto es como sabemos, esto es como final e inicial, ¿no ve? Esto es inicial, esto es final, ¿no ve? Partimos en B, entonces va a ser temperatura, perdón, terminamos en C, entonces temperatura C, menos temperatura 1, que es temperatura B, ¿no? Temperatura B. Eso es. Ahora, como le estaba diciendo, yo no tengo datos del CP, no tengo datos de las temperaturas. Por lo tanto, yo no puedo manejar de esa manera mi calor suministrado, ¿está bien? Tiene que estar en función de estas variables, sí o sí. Entonces, tenemos que hacer operaciones, ¿no? Operaciones para que esto esté en función de estas variables que están aquí, sí o sí. ¿Cómo hacemos? Aquí es un poquito ya más engorroso, ¿no? Esta parte, porque se dan cuenta, calcular el calor suministrado es una fórmula, ¿no? Pero ahora para nuestro problema aquí se complica un poco, ¿no? Se complica, porque tiene que estar en función de los datos que ya conocemos. Bien, a ver, comenzaremos a operar. Primeramente trataremos el tema de las temperaturas, ¿no? Porque sabemos que no tiene que estar en función de la temperatura. Bien, entonces, otra vez, ecuación de los gases ideales, ¿no? Bueno, directamente ecuación. Es PB igual a nRT. En este caso vamos a para la temperatura C, ya, para la temperatura en C. ¿Qué se verifica? Va a ser presión en C, volumen en C, es igual a temperatura en C, ¿eh? Aquí podemos despejar, entonces temperatura en C, que es igual. Esto va a ser igual a presión en C, volumen en C, dividido entre número de moles por la constante. Ahora, vámonos al punto C de nuestra gráfica, ¿está bien? Vamos al punto C de nuestra gráfica. Aquí está el punto C, ¿sí? En el punto C no conozco el volumen, ¿está bien? No conozco este volumen, no conozco el volumen. Pero sí tengo una relación, ¿no? Aquí tengo una relación, pero todavía no me sirve esta relación, ¿no? Porque solamente tengo un volumen, ¿ya? Y el presión en C, ¿a qué es igual a presión en el B, ¿no? Porque estamos en una misma isobara. Por lo tanto, aquí un poquito modificaremos esa parte, ¿está bien? Esta temperatura va a ser igual a qué? Presión B, esto lo dejaré ahí nomás, ¿no? Porque no tengo más con qué reemplazar y ahí lo dejo. Lo mismo hacemos con temperatura en B, ¿está bien? Va a ser presión en B, volumen en B, NR, temperatura en B. Despejando, temperatura en B es igual a presión en B, volumen B sobre NR. ¿Está bien? En esta parte tampoco puedo hacer nada, ¿no? En este caso, presión en B es presión en B también, ¿no? Si vamos a nuestra gráfica, en el punto B, la presión es presión en B. Dato del problema. Volumen en B no puedo hacer nada todavía. Si no puedo hacer nada todavía, NR ya son constantes. N es número de moles que está en función de mis variables que puede estar. Y R es una constante de los gases, ¿no? No es una constante, no. Bien, reemplazaré esto y esto voy a reemplazar aquí. ¿Sí? A nuestro calor suministrado. Entonces, calor suministrado es igual N. Ya puedo factorizar de aquí NR, ¿no? Al final es eso. Factorizamos NR. ¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener presión. Ah, y en la presión en B igual se puede factorizar, ¿no? Presión en B. Presión en B. Llenaremos paso a pasito. En este caso sería volumen C menos temperatura B va a ser presión en B, volumen en B. ¿No ve? Listo. Entonces aquí también podemos factorizar algo. Ahora, miren, siempre hay que intentar despejar los datos posibles, ¿no? En este caso, yo sé que la relación de volumen de C sobre volumen de B es 3. ¿Qué puedo hacer? Voy a factorizar toda esta parte, miren. Voy a factorizar toda esta parte, ¿sí? Si yo factorizo todo eso, voy a tener lo siguiente. Bien, aquí también se puede el número de moles, número de moles se van a ir. Se puede tener que calor suministrado es igual CP sobre R por, voy a factorizar toda esta parte, va a ser presión en B, volumen en B, ¿sí? Si yo factorizo aquí, presión en B se va, aquí va a ser volumen de C, pero aquí no hay volumen de B, por lo tanto va a pasar a dividirlo, ¿eh? Menos 1. ¿Están de acuerdo? Haciendo eso, ¿qué va a pasar? Ah, y aquí aparece esta relación, ¿no ve? B, C sobre volumen de B. Si vamos aquí arriba, esto vale
3, ¿no? Entonces esto de aquí ya nos despejamos un incógnito. Esto vale 3. Finalmente expreso mi ecuación. Ah, ya. Antes de hacer eso, también muy importante esta parte. No aparece gamma, no conozco el CP. ¿Qué puedo hacer? Aquí hago artificios, también otra vez artificios. Yo sé que, sí pongo, ¿no? Sé que CP menos CB es igual a R, ¿no? Esta parte vamos a jugar un poquito, esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte. Entonces, si yo reemplazo eso, ¿qué pasa? Miren, esa partecita voy a trabajar antes de reemplazar finalmente, ¿está bien? Esta partecita va a ser igual, entonces va a ser CP sobre R, pero R es igual a ¿qué? CP es menos CB, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué tal si esto yo lo llevo a dividir, ¿no? Sabemos que se puede hacer este artificio. Miren, esto va a ser 1 sobre CP menos CB, pero todo se divide entre CP. No estoy alterando en nada mi ecuación, ¿no? Porque si hago medios con medios y extremos con extremos, voy a tener lo mismo que tenía anteriormente. Y esto lo voy a repartir a cada uno, esto con esto y esto con esto, ¿no? Porque se puede hacer eso en estas fracciones. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual 1 sobre CP sobre CP, 1, menos CB sobre CP. Ah, ya todavía no conozco, pero yo sé que esto va a ser CP sobre CB, ¿no? Otra vez, ¿no? Finalmente, esto aquí es igual. Esto va a ser 1 sobre 1 menos 1 sobre gamma. ¿Están de acuerdo? Ah, y ahí aparece el gamma, ¿no? Hacemos un poquito más para un poquito manejarlo de mejor manera. Esto puedo distribuirlo y esto va a pasar a multiplicar. Finalmente, esto va a ser igual a que gamma sobre gamma menos 1. ¿Está bien? Y de esa manera, ¿qué he hecho? He hecho que el CP se convierta en gamma, ¿no? ¿Por qué yo manejo de esa manera? Porque se dan cuenta, el problema me pide que la solución esté en función solamente de gamma, ¿no? Entonces, con ese artificio o con estos procedimientos que hago, convierto de CP a gamma, ¿sí? Lo mismo se puede hacer con el CB, ¿está bien? Si usted alguno puede ser casi lo mismo el de CB. Bien, entonces con eso reemplazaremos. Entonces, calor suministrado total va a ser igual a ¿qué? CP sobre R me sale todo esto, va a ser gamma sobre gamma menos 1 por, ya esto no aquí no puede ser nada más, va a ser presión de B, volumen de B. Presión de B, volumen de B. ¿Está bien? Y esto 3 menos 1, 2, ¿no? Por 2. Sí, por 2. 3 menos 1, 2. Y aquí dejaremos, hasta aquí dejaremos el calor suministrado total de nuestro ciclo, esto que sea 1. ¿Está bien? Bueno, ahora vámonos con el calor rechazado. Bien, igualmente solamente existe un lugar donde se rechaza calor, ¿no ve? Solamente existe un lugar, en este caso va a ser en la isóbara de D hacia A. Y como se dan cuenta, va a ser casi lo mismo procedimiento, porque hemos hecho para una isóbara X igual es una isóbara, no solo que aquí te va a cambiar, rápidamente haremos. Entonces, el calor suministrado, o en este caso rechazado, va a ser NCP, temperatura final, en este caso vamos finalmente, terminamos en el punto A, ¿no? Sí, en el punto A, partimos en el punto D, entonces va a ser temperatura A menos temperatura D. Listo, ese calor rechazado, ¿no? Sí, facilito, pero nuevamente no me sirve como está, ¿no? Tiene que estar en qué? Tiene que estar en función de, extra en función de mi volumen y perdón, de mi presión y del gamma, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuevamente artificios. De la misma manera que hemos hecho, rápidamente lo voy a hacer aquí. La temperatura en A. Esto va a ser directamente ya para no perder tiempo, esto va a ser presión en A, volumen de A sobre NR, ¿no ve? Esta parte. Ya. Vámonos a la gráfica. En el punto A, ¿qué tenemos? A ver, en el punto A, ya en volumen A no se puede hacer, en volumen en A también va a ser. Ah, ya, aquí va a haber, en el punto A la presión es A, entonces se mantiene tal como está, ¿ya? No tocamos nada, se mantiene. Vamos, la temperatura en D, va a ser presión D, volumen D sobre N sobre R. Igual, en el
La presión en D, como está en una isobara, va a ser la misma presión de A, por lo tanto esto va a ser presión de A. Volumen de D en R. Reemplazamos. Rápidamente, reemplazamos. NCP dividido, como aquí tenemos N sobre R, entonces despejamos. Listo, y finalmente temperatura en A va a ser presión en A. Volumen de A menos temperatura de volumen, presión, bueno, presión en A, volumen de D. Presión en A, volumen D. ¿Sí? Listo. Nuevamente, otra vez los artificios que hemos hecho anteriormente. Este N con este N se va. Hay a la relación muy importante, la relación, ¿dónde está? Aquí está. Yo sé que volumen de D dividido entre volumen de A es igual a 3, entonces voy a factorizar de tal manera que aparezca esto, ¿no? Que aparezca esto. Aquí está, entonces en este caso me conviene factorizar esto, ¿no? Para que se vaya a dividir volumen de A. Factorizamos, ¿y qué pasa? En este caso me factorizar presión en A, volumen de A, ¿no? Esto va a ser 1 menos presión en A factorizo, volumen de D sobre volumen de A, ¿no? No estoy alterando nada mis ecuaciones, ¿no? Si ustedes reemplazan o vuelven a distribuir, van a tener lo mismo. Listo, entonces con eso, ¿qué tenemos? Aquí va a ser, esto va a ser 3, ¿sí? Las relaciones 3. Esto ya sabemos que ya cuánto vale, ¿no? Aquí hemos calculado, ¿no? Vale gamma sobre gamma menos 1. Y finalmente reemplazamos. Esto lo rechazado, esto es igual, y esto va a ser gamma sobre gamma menos 1 por presión en A, no podemos hacer nada, lo mantengo ahí nomás, volumen de A. 1 menos 3 menos 2. Y aquí está lo que les vengo diciendo, ¿no? Los valores rechazados son negativos, ¿está bien? Son negativos. Ya, lo dejaremos ahí. Entonces, una vez que ya tengo eso, puedo reemplazar en mi ecuación, ¿no? Reemplazamos en la ecuación. ¿Qué tenemos? Entonces, n es igual, sí, n es igual. A ver, n es igual 1 menos un valor absoluto, hemos dicho un valor absoluto. Ya, bien puede ser eso, ya, para este valor absoluto más que todo sirve cuando son ecuaciones numéricas, ¿no? Datos conocidos. Pero en nuestro caso, si en nuestro caso no tenemos datos, ¿no? No podemos expresar la solución con un valor absoluto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Directamente este calor rechazado, como sé que va a ser negativo, lo vuelvo positivo, ¿no? ¿Cómo lo volvemos positivo? Multiplicando por menos uno, ¿no? Entonces, en este caso, directamente este menos lo voy a hacer desaparecer, ¿ya? Pero ya saben la definición, ¿ya? Que legalmente tiene que estar en valor absoluto. Y en cuanto al calor suministrado, sí, el calor suministrado siempre es positivo, así que no hay problema. Entonces yo voy a hacer eso, ¿ya? Mucho ojo en esa parte, ¿ya? No es que me estoy inventando, sino para no complicar con valores absolutos. Esta parte directamente le voy a volver 2, ¿sí? Calor rechazado. Gamma menos uno por presión en A, volumen de A. ¿Está bien? En cuanto a calor suministrado es muy similar, ¿no? Dos veces eso por B, ¿no? Dos veces. Tenemos eso, ¿está bien? Tenemos eso. Ya saben por qué lo estoy tomando como fue el valor absoluto del calor rechazado, porque es el único que es negativo, ¿no? El calor suministrado siempre es positivo, siempre es positivo, ¿ya? Bien, simplificaremos. Entonces, ¿qué se puede simplificar aquí? Entonces, se va a simplificar todo esto con todo esto se va a ir, ¿no? Y finalmente voy a tener mi rendimiento en función de estas variables. O sea, 1 menos presión en A, volumen de A, sobre presión de B, volumen de B. ¿Está bien si lo dejo ahí mi solución o tengo que trabajar aún más? ¿Estará bien si lo dejamos ahí? No, ¿verdad? No se puede dejar ahí. ¿Por qué no se puede dejar ahí? Porque no se puede dejar ahí nomás porque tenemos volumen de A y volumen de B y eso no está en mis variables posibles, ¿no? En que puede estar mi solución. No está ahí el volumen de A ni el volumen de B. Por lo tanto, todavía tengo que operar algunas ecuaciones más, ¿no? No puedo dejarlo ahí. ¿Está bien?
Aquí sí ya está, esto me interesa a mí, esto me interesa aquí, esto ya está, pero tengo que hacer desaparecer el volumen de A y el volumen de B, de alguna manera. Y para eso nos sirve ¿qué? Nos sirven los procesos, las relaciones, ¿no? En este caso, si nos vamos a la gráfica, el volumen de A con el volumen de B se pueden relacionar mediante ¿qué? Mediante este proceso adiabático, ¿no? Mediante este proceso adiabático se nos puede relacionar. ¿Está bien? Bien, haremos eso. Ojo, mucho ojo, no puedes dejarlo ahí todavía, aunque ya esté bien pequeñito la solución, todavía no se puede considerar eso la solución. Entonces hay que seguir operando, ¿no? Hay que seguir operando. Entonces, sí, ponemos, ¿no? Sí, en este caso sería de A a B, ¿no? De A hacia B es un proceso adiabático, ¿no? Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos en un proceso adiabático que nos relaciona? En este caso yo quiero relacionar presión y volumen, ¿no? Presión y volumen, no quiero meter la temperatura porque más, sino más lío me voy a hacer con la temperatura. Por lo tanto, voy a hacer esto. Si ustedes ven sus tablas, tenemos una ecuación que dice esto, ¿no? Presión 1, volumen 1 por gamma es igual a presión 2, volumen 2 elevado a gamma, ¿no? En un proceso adiabático. En este caso voy a hacer eso. En este caso va a ser presión en A, volumen de A, gamma es igual a ¿qué? Presión de B, volumen de B, gamma. ¿Está bien? Estoy adecuando a mi problema. En este caso, ¿yo qué quiero? Esta relación quiero que desaparezca, entonces voy a dividir esto. Volumen de A, volumen de B. Despejaremos así. Entonces esto va a pasar a dividir. Vamos. Entonces va a pasar a dividir, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que volumen de A sobre volumen de B elevado a gamma es igual a ¿qué? Presión de B, volumen de A, ¿no ve? Estoy despejando, ¿no? Pero no está elevado a gamma, por lo tanto saco o elevo a 1 sobre gamma, ¿no? Para que ese gamma se vaya. Entonces va a ser volumen de A sobre volumen de B. Esto va a ser igual a ¿qué? Presión de B, presión de A y esto elevado a la 1 sobre gamma. Y esto reemplazamos a nuestro rendimiento, ¿está bien? Reemplazaremos ahí para que se vayan esos volúmenes. Entonces, N es igual a 1 menos presión de A, presión de B, eso se mantiene, por volumen de A sobre volumen de B, ¿no? Pero eso aquí es igual, esto es igual a esto. Presión de B, volumen, presión de A y esto elevado a 1 sobre gamma por 100. Y se dan cuenta y ya está. Ahí ya se puede ir, ahí está, ahí estamos en la solución correcta, ¿no? Pero se puede operar un poquito más esto, ¿no? Hay que operar un poco más. Operaremos, entonces operando, más o menos, ¿qué nos da? A ver, operaremos. ¿Qué nos va a dar? Esa parte ya son exponentes, ¿no? Teoría de exponentes. A ver. Operaremos estito. ¿No? N es igual a 1 menos. Si esto yo le doy la vuelta, esto se va a volver menos 1. Entonces sumamos, ¿no? Entonces va a ser esto. Va a ser presión de B sobre presión de A. 1 sobre gamma menos 1, ¿ya? Por 100. Esta parte ustedes pueden hacer paso a pasito, depende de ustedes esto, ¿no? Yo lo estoy haciendo de una manera más rápida. Finalmente, esto podemos seguir despejando. Esto va a ser 1 menos presión de B sobre presión de A. Esto va a ser igual a 1 menos gamma sobre gamma, ¿no? Sí, pues 1 sobre gamma y esto por 100%. Y esta es mi solución, ¿sí? La solución total, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo veo mi ecuación, aquí vemos que está en función de la presión de A, de la presión de B y del gamma, ¿no? Del gas. Entonces, esta es una ecuación correcta. Entonces, esta puede ser mi solución. Ahora, ¿puede variar? Sí, puede variar, porque si yo le doy la vuelta a esto, sí, sí, doy la vuelta, entonces este exponente va a cambiar, ¿no ve? Un poquito. Mucho ojo en esa parte, ¿no? Pero en sí esa es una solución correcta. ¿Eh? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ahora, ya ustedes ya ven ya la complicación, ¿no? En los procesos normales es más fácil, ¿no?
Pero cuando manejamos adiabáticos, hay un poquito ahí se complican, un poquitito se complica. ¿Qué es la clave de estos problemitas? La clave de estos problemas es ser un poquito con práctica, capaz, ¿no? De utilizar estas ecuaciones de los gases de tal manera que nos beneficie. ¿De qué manera? Llevar de variables que no conocemos a variables conocidas, ¿no? Ese es el fin de estos problemitas, de los procesos, ¿sí? Manejar de tal manera que todo esté en funciones de variables conocidas, ¿sí? Y listo. Todas estas ecuaciones son de los gases, ¿no? Entonces, no me estoy inventando nada aquí. No sé si alguna pregunta hasta este punto. Luego es entropía, que es fácil, ¿no? No es tan difícil. Facilito. Preguntas, dudas, ¿entiende? Hay una parte que tal vez no me dejó entender. Que sí, eso puede ser que entre su examen, ¿no? Un ciclo con adiabáticas, ¿no? Un poquito más largo es, pero al final de cuentas es el mismo procedimiento. No sé si hay alguna duda. ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces voy a finalizar la clase. Me vuelvas a conectar, ¿está bien? Ya se va a acabar la clase. Finaliza, nos vuelves a conectar.